Estamos en la formación Gestión enfermera de la demanda ante una crisis hipertensiva. Los objetivos que buscamos con esta formación son varios. Uno de ellos sería discriminar los diferentes tipos de crisis hipertensivas que nos podemos encontrar en atención primaria, que hablaremos más adelante, sería la emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva o la pseudo crisis hipertensiva o falsa urgencia hipertensiva. También otro de los objetivos es identificar si el paciente presenta signos y síntomas de alarma que nos hagan sospechar de una afectación de órganos diana. Esto nos llevaría a dar lugar a un riesgo vital para la persona. Por otro lado, queremos disminuir el riesgo de lesión derivado de una crisis hipertensiva a través de medidas terapéuticas y cuidados de enfermería. Por supuesto, como siempre, empoderar al paciente en el autocuidado. Uno de los puntos clave sería ayudarle a mejorar esa adherencia al tratamiento y recomendaciones posteriores. Y, por supuesto, realizar educación para la salud con el objetivo de prevenir nuevas crisis hipertensivas. El contenido será el siguiente. Hablaremos de qué es una crisis hipertensiva, cómo las podemos clasificar, cómo realizar una anamnesis y valoración adecuada, cuáles serían los diagnósticos más correctos y, por supuesto, teniendo ya todo esto realizado, cuál sería el plan de actuación, incluyendo las intervenciones y las recomendaciones. ¿Cómo podemos definir una crisis hipertensiva? Pues es la elevación aguda de la tensión arterial por encima o igual de 180 a 120 miligramos de mercurio. Recordaros que la hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular ya conocido y que es responsable de una morbimortalidad cardiovascular elevada, por lo cual es un factor importante que tenemos que tener en cuenta y siempre intentar hacer medidas preventivas de diagnóstico precoz y un correcto control de la hipertensión en caso de que ya sea diagnosticada. De hecho, se han llevado a cabo muchísimas campañas de divulgación ciudadana, se han implementado programas de formación científica y demás para trabajar en estas líneas. Bueno, si ahora ya nos centramos en la crisis hipertensiva, sí que es cierto que podemos distinguir algunos conceptos. Ahí veis la emergencia hipertensiva, urgencia hipertensiva y la pseudo crisis hipertensiva. Vamos a ir centrándonos en cada una de ellas para que veáis la diferencia. En esta diapositiva podéis ver de forma visual cómo podemos discriminar una emergencia hipertensiva de una urgencia hipertensiva o una pseudo crisis hipertensiva. Está centrada principalmente en ver si hay afectación de órganos graves o no, órganos diana, que esto implica un riesgo para la salud, y si la intervención la podemos realizar en la atención primaria resolviendo un cuadro o requiere una derivación hospitalaria. Aquí está de forma esquemática, pero lo tenéis mucho más desarrollado en el contenido didáctico. Ahora nos vamos a ir centrando en cada una de ellas. La emergencia hipertensiva. Mirad, la emergencia hipertensiva se puede dar tanto en pacientes previamente diagnosticados de hipertensión como en aquellos que no tenían una hipertensión conocida. Un ejemplo de esto sería una mujer embarazada que desarrolla una eclampsia o, por ejemplo, un adulto joven que desarrolla una glomerulonefritis aguda. Sí que es cierto que las emergencias hipertensivas suelen acompañarse de alteraciones orgánicas graves, es decir, afectación a nivel cardíaco, cerebral o renal. Esto supone un riesgo de lesión irreversible y amenaza de la vida del paciente. Por ello, requiere de una derivación hospitalaria. Ahora pasaríamos a centrarnos un poquito en la urgencia hipertensiva. Debemos decir que es muy común. Es una elevación aguda de la tensión arterial que podríamos decir en un rango grave, es decir, mayor o igual de 18-12, es decir, llama la atención esta cifra tensional elevada, y el paciente puede estar o bien asintomático, o sea, levemente asintomático o totalmente asintomático. Suele ir acompañado con un dolor de cabeza leve, pero los signos y síntomas de la enfermedad aguda, es decir, que no hay afectación de los órganos de ANA, es decir, que no supone un riesgo vital inmediato, sí que debemos abordarlo. Inicialmente lo haríamos en la atención primaria, siempre si vemos que se complica, pues ya se derivaría al medio hospitalario. Al igual que ocurre con la emergencia hipertensiva, la urgencia hipertensiva, ocurre con mayor frecuencia entre pacientes que no han cumplido bien el régimen del fármaco antihipertensivo crónico o que no hacen una dieta ajustada baja en sodio. Y ya por último, tendríamos la pseudocrisis hipertensiva o falsa urgencia hipertensiva. Aquí se produce, esa elevación de la tensión.
Suele ser asintomática, sin repercusión en los órganos diana y reactiva estímulos agudos. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, un dolor intenso o una crisis de ansiedad. Y habitualmente no requiere tratamiento específico, ya que una vez que se trata o se normaliza el factor precipitante o causante, la cifra tensional se normaliza. Estos han sido conceptos para que discriminemos un poquito que nos van a ayudar también después a una intervención adecuada para cada una del tipo de crisis. Ahora nos centramos en la anamnesis. Siempre, ya sabéis, comenzamos por los antecedentes familiares y personales. En cuanto a la edad, pues debemos destacar que la incidencia de hipertensión aumenta con la edad y en el embarazo hay una serie de trastornos hipertensivos que son frecuentes en la embarazada que debemos tener en cuenta, como sería la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELLP, que es la hemólisis de enzimas hepáticas elevadas, plaquetas bajas y demás. También tenemos que tener en cuenta una serie de patologías previas, como serían las cardiovasculares, y si ya está diagnosticado de hipertensión, el tiempo de evolución de esa hipertensión. En cuanto a los hábitos tóxicos, hay que destacar que el alcohol, por ejemplo, tiene una relación lineal con las cifras tensionales, es decir, a mayor consumo de alcohol, más aumentan las cifras tensionales. También aumenta la prevalencia de hipertensión. Y por otro lado, nos produce una disminución de los efectos antihipertensivos. Y además, para sumarle, es un factor de riesgo para los accidentes vasculares cerebrales. Después podríamos hablar también, que la cafeína a nivel puntual, es decir, aumenta la cifra tensional, pero no hay estudios que relacionen o que hayan demostrado que sea un factor responsable de la hipertensión. Lo que sí se recomienda es que el consumo debe ser restringido. Y en cuanto a los efectos del tabaco, ya sabemos, es conocido que es pernicioso porque afecta a la pared vascular y también al aumento de los eventos coronarios cerebrovasculares y ya sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular. También destacar que produce una disminución de la vasodilatación del endotelio y un aumento de la presión arterial. Es decir, que es imprescindible suspender el tabaco en los pacientes hipertensivos. En cuanto a los fármacos y a las alergias, podríamos destacar, hay que revisar bastantes, pero así a destacar, pues especialmente los antiinflamatorios no esteroideos, la ciclosporina, la eritropoyetina, vasoconstrictores nasales, también los anticonceptivos orales. Y una vez que ya hemos hecho esta anamnesis familiar y personal, pasaríamos a las características propias de la crisis hipertensiva. Por un lado, es muy interesante intentar identificar los factores precipitantes. Algunos ya los hemos dicho, que sería el incumplimiento terapéutico, situaciones de estrés o hábitos con una ingesta excesiva de sal, qué tipo de actividad física se realiza. A destacar que está demostrado que el sobrepeso contribuye desde la infancia a unas cifras elevadas de presión arterial y que por otro lado es un factor precipitante para la predisposición de hipertensión ya en la vida adulta. También, destacar una información que es que el aumento de la grasa abdominal aumenta el riesgo de enfermedades coronarias. Por otro lado, ya una vez que hemos intentado indagar en esos factores precipitantes, pasaríamos a la discriminación del tipo de crisis hipertensiva, que es lo que hemos comentado al principio de las diapositivas, es decir, la emergencia, la urgencia o la falsa urgencia hipertensiva, y el perfil evolutivo, cuándo se inició, qué tipo de intensidad, cuánto la ha durado, si ha sido continua, intermitente. Y punto clave serían los signos y síntomas acompañantes. ¿Aquí qué vamos a buscar? Pues signos y síntomas que nos hagan sospechar que hay afectación de los órganos diana, porque ya hemos comentado que esto implica un riesgo vital para la persona. ¿Cuáles serían estos síntomas? Pues cefalea, mareo, vómito, dolor torácico o dolor dorsal, un dolor abdominal agudo, una disnea, edemas en extremidades inferiores.
síntomas visuales o déficit neurológico, estupor y coma, por supuesto, o síncopes. Y ya habría otros síntomas que ya no nos harían relacionarlo con una afectación de órganos diana, como podría ser los típicos de una crisis de ansiedad. Una vez que hemos realizado esa anamnesis completa, pasaríamos a la valoración. Ya lo hemos ido comentando con pinceladas a lo largo de las diapositivas anteriores. Debemos centrarnos principalmente, un objetivo fundamental es identificar si hay signos y síntomas de sospecha de afectación de los órganos diana, que por lo tanto implicaría un riesgo vital para la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer en la valoración? Pues revisaremos el estado general del paciente, cómo se encuentra, orientado, colaborador, por supuesto control de constantes, tensión, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación. Un punto importante, por supuesto, va a ser mirar la cifra tensional, pero lo vamos a realizar en ambos brazos. 2 medidas en cada brazo con un intervalo de descanso de 1 minuto. Y lo dicho, revisar o intentar averiguar, indagar y demás, valorar si hay signos y síntomas que nos hagan sospechar de esa afectación de órganos diana. Pasamos al diagnóstico. Ya sabéis que tenemos el CIE-9. Aquí hemos indicado el diagnóstico de hipertensión 99791. Ya sabéis que en el SIAP lo podéis buscar como aparece en la captura de pantalla, es decir, poniendo la palabra clave o metiendo los dígitos. Si nos centramos en la anamna, se ha puesto este diagnóstico, el de riesgo de tensión arterial inestable. Por supuesto, ya sabéis que siempre debemos adecuar al paciente. Si encontramos alguno que es más adecuado, se puede poner sin problema. Y ya pasaríamos, una vez identificado y demás, al plan de actuación. Como veis, lo vamos a dividir en esos 3 tipos de crisis hipertensiva. La emergencia hipertensiva. ¿Cuál es el objetivo que yo busco con las intervenciones? Pues reducir la tensión en un 20-25% de los valores iniciales, pero en una duración determinada, es decir, iríamos desde de unos pocos minutos, a unas 2 horas. No debemos realizar esa bajada de tensión de una forma brusca, sobre todo en sospechas de ictus. Entonces, el primer paso que sería pues solicitar, o sea, nos damos cuenta que es una emergencia hipertensiva, entonces solicitamos valoración conjunta con el médico de forma urgente. Además de la toma de constante que ya hemos hablado, vamos a hacer una monitorización, canalizaremos una vía periférica, administrar oxígeno. Si la saturación es inferior al 95%, podemos variar desde gafas nasales hasta un 20 más al 24%. Y una tira de orina reactiva. Y, como hemos comentado anteriormente, en este caso sí que requiere una derivación urgente al hospital. Pasamos a la siguiente situación que nos podemos encontrar, que sería esa urgencia hipertensiva. ¿Qué objetivos tenemos aquí? Pues aquí también queremos reducir la tensión arterial entre un 20-25% de los valores iniciales, pero aquí el periodo ya no sería de minutos a 2 horas, sino de 2 a 3 horas. Lo que sí debemos de tener en cuenta es que no queremos normalizarla totalmente. ¿Cuáles van a ser las intervenciones? Valorar, realizar el electro, contactar con el médico o la médica para valorar un captopril 25 miligramos vía oral. Una vez administrado este captopril, reevaluaremos en unos 30 minutos con una nueva toma de tensión. Aquí nos podemos encontrar con 2 situaciones, es decir, persiste la cifra tensional por encima o igual a 18-12. En este caso podríamos repetir con una segunda dosis de captopril de 25 miligramos a intervalo de 30 minutos, es decir, ir repitiéndolo, hasta un máximo de 100 miligramos. Si en 2 o 3 horas no ha disminuido la tensión de 18-12, ahí sí debemos considerar derivar a urgencias del hospital. ¿Vale? Es decir, cada 30 minutos hasta llegar a 100 miligramos y valoramos si disminuye la tensión arterial. Imaginaos que si disminuye la tensión, es decir, nos la encontramos a menos de 18-12, pues aquí también tenemos varias opciones. Es decir, ¿este paciente era un paciente hipertenso conocido previamente? Vale, pues entonces vamos a derivarlo a su profesional de referencia para optimizar el tratamiento, para ajustar.
Pero imaginaos que esta persona no tenía un diagnóstico hipertensivo conocido. Pues estas cifras que hemos manejado en esta situación ya son por sí mismas diagnósticos de hipertensión. Es decir, vamos a derivar al profesional de referencia para incluirlo en el protocolo de hipertensión. Y ya por último, tendríamos esas tensiones altas, pero que no hay situación de crisis hipertensiva. En este caso, derivaríamos al profesional de referencia para un mejor control. Es lo que sería la pseudo crisis hipertensiva o falsa crisis hipertensiva que hemos hablado anteriormente. Una vez que hemos realizado todas estas intervenciones, pasaríamos al apartado de recomendaciones. El primer paso sería, o primer eslabón, sería evitar los factores desencadenantes. Recordad que hemos hablado de esos factores precipitantes en el apartado de anamnesis. Si los hemos identificado, intentar que la persona lo evite. Y ya después tendríamos dos situaciones, es decir, partimos de esa persona hipertensa no diagnosticada previamente. Aquí, como hemos dicho, vamos a citar con el profesional de referencia para el diagnóstico y incluirlo en el protocolo de hipertensión. Y en el otro caso era esta persona que sí que tenía una hipertensión diagnosticada previamente. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues reforzar la adherencia al tratamiento. Por otro lado, vamos a realizar un consejo breve acompañado de la hoja informativa, que acordaos la tenemos de acceso fácil en ESIAR, recomendaciones dietéticas para la hipertensión, que la podemos descargar y dársela a la persona o explicársela o ambas cosas, y está enfocada pues a la prevención y el tratamiento de la hipertensión. Nada, la verdad es que está muy completa, pero bueno, daros ahora unas pinceladitas, que los pilares básicos pues son disminuir la ingesta de sal en la dieta y tener un aporte adecuado de determinados minerales, como sería el potasio, disminuir la ingesta de grasa, ya hemos hablado algunas pinceladas de ella, de cómo es un factor de riesgo cardiovascular. Tenéis mucha más información en el contenido didáctico y aumentar la ingesta de frutas, verduras, cereales y legumbres ricos en fibras. Además de todas estas recomendaciones, vamos a citar para controles posteriores con la enfermedad de referencia y, por supuesto, debemos educar en cuáles son esos signos y síntomas de alarma ante los que el paciente debe acudir de nuevo. Esperamos vuestras dudas en el foro y muchas gracias por vuestra atención.